Como ya hemos visto, a lo largo de la guerra, el ejército alemán llegó a controlar prácticamente todo el continente europeo. Los territorios ocupados eran sometidos a una explotación por parte del Estado alemán, con un doble objetivo: controlar sus recursos económicos y también humanos y conseguir mano de obra barata para trabajar en la agricultura y en la industria alemana, ya que en este momento buena parte de esa mano de obra en Alemania estaba en el frente de guerra. Se impuso en esos países ocupados un régimen de terror. La resistencia, nombre que recibe la oposición de forma general a esa ocupación nazi, era duramente perseguida en todos los países. Esa resistencia se organizaba de una manera doble. En el interior, por ejemplo, en forma de gobiernos clandestinos o a través de fuerzas armadas, los llamados partisanos, que se dedicaban a hostigar a las tropas nazis, y también con gobiernos en el exilio. Por ejemplo, la ciudad de Londres se convirtió en la sede de varios gobiernos en el exilio europeos, por ejemplo el de Noruega o también el de Polonia. Y también cabe destacar el gobierno de la Francia libre de Gaulle. La resistencia en el interior fue duramente perseguida por los nazis. También fueron duramente perseguidos varios grupos de población, algo que ya hemos visto en temas anteriores, por ejemplo los homosexuales, los gitanos, minorías étnicas como por ejemplo los eslavos en los países del este y especialmente los judíos. Todos estos grupos de población, desde la resistencia hasta los judíos, eran llevados a los campos de exterminio, donde eran eliminados. Para llevar a cabo esta política de terror, el Estado alemán contaba con la inestimable ayuda de la Gestapo, liderada en un primer momento por Reinhard Heydrich, al que tenemos en imagen. La Gestapo era una especie de policía política que se dedicaba a perseguir a los elementos indeseables, tanto de carácter político como también racial. Especialmente dramática fue la persecución de los judíos. En el año 1942, el Estado nazi decretó la llamada solución final. Hasta este momento, las poblaciones judías en Europa eran confinadas en guetos, en determinadas zonas, especialmente de las grandes ciudades, por ejemplo en Varsovia o en Cracovia, dado que en Polonia estaba la mayor comunidad judía de Europa, y a la espera de qué hacer con estos judíos. Se empezó a debatir si expulsarlos del continente europeo, de mandarlos fuera de Europa. Por ejemplo, se mandó deportarlos a todos de forma masiva a la isla de Madagascar, pero ninguno de estos planes acabó viendo la luz. Finalmente se optó por la eliminación pura y dura, lo que se conoce como solución final, en los campos de exterminio. En este mapa podemos ver los principales campos de exterminio que especialmente, como decimos, de población judía en la Europa ocupada por los nazis y las vías de llegada. Estas vías de llegada se producían sobre todo por vía ferroviaria, a través de los trenes. Muchos de estos deportados ni siquiera conseguían llegar a los campos de exterminio, ya que morían debido a las duras condiciones de vida, tanto en los guetos de los que procedían como en los propios vagones de la muerte. Solo una minoría consiguió sobrevivir, únicamente aquellos que eran considerados óptimos para realizar un trabajo esclavo, e incluso gente, sobre todo niños,
que eran sometidos a crueles experimentos por parte de los científicos nazis. En total se calcula que en torno a 6 millones de judíos, de los 10 millones que había en Europa, es decir, aproximadamente un 60% de la población judía europea, fue asesinada por los nazis en el transcurso de la guerra. Entre los campos de concentración más famosos tenemos el de Auschwitz, en Polonia, pero también hubo otros de triste fama, como por ejemplo Sobibor o Treblinka. En este cuadro podemos ver detalladas las víctimas de la barbarie nazi. Sobre todo destacan los judíos, como decimos, en torno a 6 millones de víctimas, seguidos por los ciudadanos soviéticos, cuyo número es muy similar, casi 6 millones de personas, a los que habría que sumar los prisioneros de guerra soviéticos. Seguidamente tenemos a los polacos no judíos, en torno a casi 3 millones de personas, según los cálculos más altos, y luego otras nacionalidades, ideologías, entre los que podemos destacar los homosexuales, así como minorías religiosas, como los testigos de Jehová, también los gitanos, y también conviene destacar que en torno a 7.000 republicanos españoles fueron exterminados por los nazis. Desde el punto de vista político, la ocupación nazi de Europa se realizó de una doble manera. Por un lado tenemos los regímenes aliados de la Alemania nazi, que eran países independientes que unían su suerte a la de la Alemania nazi. Especialmente destacables son los casos de países de Europa del Este, por ejemplo Finlandia o Rumanía, Bulgaria, que se unen a la Unión a Alemania, sobre todo en su lucha contra la Unión Soviética, pero manteniéndose como estados independientes. Sin embargo, tenemos también regímenes colaboracionistas. Estos regímenes colaboracionistas se van a implantar en países ocupados por los nazis. Es decir, el gobierno legítimo de esos países o bien huye al extranjero o bien es capturado por los nazis. Por ejemplo, pensemos en el caso de Francia. Estos regímenes colaboracionistas en realidad serán meros títeres en manos de los nazis, ya que será Alemania la que tenga el poder real en esos países. Entre esos regímenes colaboracionistas podemos destacar estos tres: la Francia de Vichy, la Croacia Ustasha y la Italia de Salò. La Francia de Vichy recibe su nombre por la ciudad de Vichy, que es donde se instaló la capital provisional de este gobierno, ya que París estaba en manos de los alemanes. La Francia de Vichy está presidida por el mariscal Pétain, que era un general, un militar de gran prestigio en Francia, que había derrotado a los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Y este régimen se va a poner completamente a las órdenes de la Alemania nazi. Por ejemplo, va a perseguir, en el tema de la persecución de los judíos, este gobierno colaboracionista francés aceptará deportar judíos franceses a los campos de exterminio y también colaborará con otras potencias fascistas, por ejemplo con la España de Franco, ya que el gobierno de Vichy aceptó deportar a numerosos republicanos españoles, entre los cuales podemos destacar al presidente de la Generalitat catalana, Lluís Companys, que fue fusilado. Este régimen de la Francia de Vichy era un régimen muy conservador, cuyos valores eran completamente contrarios a los de la República Francesa. En segundo lugar, tenemos la Croacia Ustasha. Recordemos que Yugoslavia era un país que se había creado después de la Primera Guerra Mundial, compuesto por varias nacionalidades, croatas, serbios, bosnios y también otros, un estado en forma de monarquía liderado por, sobre todo por los serbios.
A lo largo de estos años había habido tensiones étnicas y después de la ocupación nazi estas tensiones estallan de forma definitiva. Los croatas logran independizarse y se crea un gobierno autónomo, un gobierno que en realidad es un gobierno títere de los nazis. Está presidido por Ante Pavelić y es un régimen abiertamente fascista, de carácter racista, que va a perseguir sobre todo a los serbios, pero también a otras minorías, como por ejemplo los judíos, y en cierto modo su crueldad va a ser superior incluso a la de los nazis. Por último, tenemos el caso de la Italia de Salò. Italia, recordemos que empezó la guerra como país neutral, luego se sumó como país aliado de Alemania, pero en 1943, después del desembarco aliado en el sur de Italia, el gobierno italiano cambia de bando. Mussolini es detenido, se elimina todos los símbolos fascistas y el gobierno italiano se pone del lado de los aliados. Sin embargo, en una operación, en una rápida operación, Alemania ocupa todo el norte de Italia, logra liberar a Mussolini gracias a una operación clandestina y se crea en el norte de Italia un estado fascista presidido por Mussolini, en teoría independiente, pero que en realidad era un gobierno títere de los nazis. Este gobierno italiano colaborará al 100% con los ocupantes alemanes, por ejemplo, en el tema de la deportación de los judíos. Es en este momento cuando se produce la gran deportación de los judíos italianos. Todos estos gobiernos, como es sabido, eh, fueron derrotados después, al final de la guerra, y después hubo una política de depuración de responsabilidades. El caso más extremo fue el de Mussolini, que fue ejecutado por los partisanos comunistas italianos. Las consecuencias de la guerra son numerosas, aquí solo nos vamos a centrar en algunas. Podemos señalar tres grandes grupos de consecuencias: las demográficas, las económicas y las políticas. Desde el punto de vista demográfico, no cabe duda de que la principal consecuencia fueron las víctimas mortales. El país que mayor número de víctimas tuvo fue sin duda la Unión Soviética, con más de 20 millones de muertos. Le sigue China y después ya tenemos a otros países ocupados por las potencias del eje, especialmente Polonia. Cabe destacar el elevado número de víctimas civiles, ya que la mayoría de las víctimas en este conflicto son víctimas civiles, contrariamente a lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, donde más de un 90% de las víctimas eran militares. Esto se debe sobre todo, por un lado, a la política de represión, especialmente en los países ocupados por el eje, tanto en China como en los países de Europa ocupados por los nazis, pero también, por ejemplo, a los bombardeos de las grandes ciudades, que causaron un elevadísimo número de muertos. Hemos visto el caso de las ciudades británicas, que fueron bombardeadas sin piedad por la Luftwaffe, especialmente en 1940, sobre todo la ciudad de Londres, que fue sin duda la más castigada, pero especialmente al final de la guerra los aliados contestaron con la misma moneda. Cabe destacar el bombardeo de ciudades alemanas, especialmente la ciudad de Dresde, que fue completamente arrasada, con decenas de miles de muertos civiles. Las consecuencias políticas son numerosas también. Podemos destacar sobre todo tres. En primer lugar, las conferencias de paz. Estas conferencias de paz
se llevaron a cabo en los últimos años de la guerra y tenían como objetivo preparar el escenario internacional para después de la guerra, es decir, una vez que Alemania, Japón y sus aliados hubiesen sido ya derrotados. Entre estas conferencias cabe destacar la de Casablanca entre Estados Unidos y Gran Bretaña, la de Teherán, donde se sumaron todos los países aliados, y especialmente la conferencia de Yalta en la Unión Soviética, que reunió, como vemos en la foto, a los principales líderes aliados, a Churchill por Gran Bretaña, a Roosevelt por Estados Unidos y a Stalin por la Unión Soviética. En esta conferencia de Yalta se decidió cuál sería el mapa político de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Se acordó repartir Europa en dos esferas de influencia, del mismo modo que, en cierto modo, habían hecho Alemania y la Unión Soviética en el Pacto de No Agresión en 1939. Esta conferencia de Yalta explica en buena medida el surgimiento después de los dos bloques y el periodo de la Guerra Fría. Otra de las consecuencias fue la creación de las Naciones Unidas, de la ONU. Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial se había creado la Sociedad de Naciones, cuyo objetivo era precisamente crear un foro de diálogo para evitar que los países volviesen a recurrir a la guerra para dirimir sus diferencias. No obstante, el hecho de que Estados Unidos no se sumase a la Sociedad de Naciones le restó eficacia y a la larga acabó en fracaso. En 1945, en la Conferencia de San Francisco, se llevó a cabo la creación de la Organización de las Naciones Unidas, con una estructura muy parecida a la de la antigua Sociedad de Naciones, pero en este caso Estados Unidos sí que se sumaba, con lo cual la ONU sí que tuvo continuidad en el tiempo y dura hasta nuestros días. Por último, otra de las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es el concepto de justicia internacional, que acaba de, digamos, de definirse a raíz de este conflicto. Después del conflicto, las potencias vencedoras decidieron llevar a juicio a los principales responsables del conflicto, especialmente los jerarcas nazis y los jerarcas de Japón, en juicios públicos. En el caso de los dirigentes nazis, fueron juzgados en los juicios de Nuremberg, en el caso de Japón en los juicios de Tokio, y esto ciertamente fue una novedad desde el punto de vista del derecho, ya que muchas de estas autoridades, muchos de estos líderes, lo cierto es que no habían violado ninguna ley. En muchos casos también simplemente obedecían órdenes, por lo tanto, ¿sobre qué base había que juzgarlos? Había que juzgarlos sobre la base de la justicia internacional. Se empiezan a delimitar lo que son los crímenes de guerra y los crímenes, sobre todo los crímenes contra la humanidad, sobre todo con el tema del holocausto del pueblo judío. Gracias a esta sistematización del derecho internacional, desde ese momento se ha podido perseguir a criminales de guerra por crímenes contra la humanidad.